Escucha la miniserie enfocada en salud mental, una colaboración de Radio América y Cruz Roja Hondureña, abordando el panorama de bienestar emocional con aportes para comprender cómo tener salud en nuestras emociones. Como parte de nuestra campaña Frenemos las tragedias viales, Conciencia Vial. En este episodio, técnicas para controlar el estrés en los conductores, con las psicólogas Tami Paola Mejía y Melissa Reyes, moderado por el periodista Mauricio Ortega. Gracias por continuar con nosotros en este tema importante de la salud mental, el mes de la salud mental, octubre, mes de movilizaciones también, así que seguramente esto podría darnos recursos interesantes para movilizarnos, si es que acaso lo vamos a hacer. El tema del estrés asociado a la conducción. Preguntábamos en el episodio anterior cómo regular, cómo encontrar técnicas que nos ayuden a bajar esos altos niveles de estrés, de fatiga y de comportamiento irresponsable. Continuamos con Tami y con Melissa, especialistas en psicología, y ayúdenos por favor a encontrar salidas a estas técnicas tan necesarias. Tami. Antes de buscar técnicas, es importante reflexionar qué es lo que necesitamos, en qué estamos mal, por qué estoy actuando de esa manera y qué estoy sintiendo realmente. Porque para poder controlar algo, nosotros tenemos que informarnos, tenemos que descubrir qué lo causa y tenemos que empezar a desglosar, por así decirlo, porque somos un conjunto de todas las emociones, pero que tienen diferentes razones. Me fue mal en el trabajo, me peleé con mi esposa, tengo que ir a traer a los niños, de repente estoy llegando tarde a tal lugar. ¿Cómo me siento en cada una de esas situaciones? ¿Qué pensamientos genera cada una de esas emociones que estoy teniendo? ¿Y cuáles son las conductas que generan esas emociones y esos pensamientos? ¿Realmente estoy actuando bien? ¿Estoy tratando bien a la otra persona? ¿Soy yo el que estoy perjudicando o me están perjudicando a mí? Porque si yo no descubro qué es lo que está pasando conmigo mismo, ¿cómo voy a escoger realmente la herramienta necesaria para controlar mi ira? Para controlar ese estrés que yo estoy sintiendo. Entonces, es importante reflexionar o hacer una autorreflexión para generar ese autocuidado propio. Sí. Hablando, pues, obviamente de técnicas y valores, hay una que es muy común, algunos dirán, pues todo el mundo la repite, pero muy pocos la aplicamos, que es la tolerancia. Y pueden haber, obviamente, distintas formas de definir la tolerancia, incluso profesionalmente, pero para entendimiento común, alguien decía por ahí, yo debo de ser tolerante, no porque soy buena persona, sino porque cuando yo cometa un error en el tránsito, en el tráfico, espero que los demás no sean tan groseros conmigo. Por eso me conviene ser tolerante. Digo, algunas formas de pensamiento común que la gente podría aplicar. Fíjate, Mauri, que es interesante porque como te mencionaba antes, esas neuronas espejo, sobre todo de si yo actúo bien, espero que otros actúen bien conmigo, ¿no? O que actúen bien en base a mi familia o a aquellos que son cercanos y que a quienes tengo afecto. Es importante que conozcamos que esa parte de la tolerancia es un valor, ¿verdad? Y es una capacidad que todos deberíamos de tener. Y la tolerancia como tal es aprendida desde muy pequeños, desde que el momento que estamos creciendo, cuánto necesidad nos han hecho nuestros padres para criarnos, por ejemplo, y empezamos a traer cuestiones muy inconscientes. Viene desde que somos muy pequeños. Son conductas que debemos de ir aprendiendo, controlando, son conductas que debemos de sobre todo transmitir. La parte importante es que podamos tener esos momentos de reflexión y poder entender, como lo decía Tami,
el cómo yo me estoy sintiendo, el cómo yo estoy haciendo connoción a esta situación. ¿Por qué yo me estoy sintiendo de esta manera? Porque estoy botando mi paz y la estoy transfiriendo a otra situación. La importancia de reconocer que es aquello que me está molestando, que es aquello por lo cual yo estoy atravesando en este momento una etapa de emoción como es el enojo, por ejemplo, y que se me olvida que quizás yo soy tolerante, que se me olvida quizás que yo tengo otros mecanismos de afrontar la situación, sobre todo. Algunas veces se manifiesta que el enojo ya viene con uno a veces, o está como parte de esos problemas que arrastramos desde antes de encender el vehículo. Pero el problema es al momento de estar en el tráfico. Entonces hay diversas formas en que esto se va manifestando. Puede comenzar con una ansiedad, puede comenzar luego con una fase de enojo leve, pero cómo de repente estamos ante un brote de violencia en donde ya estoy dispuesto a estrellar mi vehículo contra el de la persona que quiere, por ejemplo, invadir. De ya mira rojo. Cuando ya, sí, ya, definitivamente estoy al borde, estoy al tope. Okay. El enojo es parte de nosotros, eso no se niega, es una de las emociones innatas con las cuales nosotros vamos creciendo día a día. Pero el nivel o la intensidad es lo que cambia realmente las acciones que nosotros realizamos. ¿Y por qué tenemos ese enojo y por qué llegamos a ese nivel? Resulta que todo tiene un punto principal y eso es a través del oxígeno que nosotros adquirimos en nuestra respiración. El cuerpo necesita oxígeno y la parte más principal es nuestro cerebro. Nosotros podemos decir, estamos respirando, pero no estamos respirando. Solo le damos por lo menos el 30% de oxígeno necesario a nuestro cuerpo para que funcione. Y el resto de oxígeno que necesitamos no lo podemos adquirir o de repente queda faltante. Y esa tensión también se va acumulando en los procesos mentales de nuestra cabeza. El enojo tiene que ver con la parte del hipotálamo que está ubicada en nuestro cerebro y necesita oxígeno. Cuando no le estamos dando ese oxígeno, se satura, es como un cortocircuito. Y ese cortocircuito empieza a actuar, empieza a reaccionar. Entonces, cuando empieza a reaccionar, de repente no nos damos cuenta que hicimos esa locura, por así decirlo, o terminamos dañando a esa persona. Entonces, el punto principal es cómo nosotros mantenemos la salud física de nuestro cuerpo para que nuestra mente proporcione esa capacidad, esa autodefensa para lidiar con esa situación que se nos enfrenta. Nuestra respiración está agitada, tenemos dolores de cabeza, de repente nuestro cuerpo se siente pesado. Pero si nosotros le damos el oxígeno a nuestro cuerpo realmente, lo podemos sentir cómo cambia. Y si usted en algún momento ha estado agitado, ¿cuál es nuestra primera reacción física? Respirar profundo para poder calmar la agitación y la presión en nuestro cuerpo. Y eso nivela muchas de las hormonas que genera nuestro cuerpo. Pero como no lo estamos nivelando, no lo estamos regulando, entonces llegamos al punto de ruptura y quiebre. Y decimos, ya no tengo miedo a nada. No me importa si la otra persona está afectada. Yo voy a hacer esto. Y lo que termina en un choque. Pero no solo eso. Recientemente fuimos testigos lamentablemente de un episodio en donde una persona que le rayó el vehículo a otro conductor provocó una discusión, no sabemos en qué término, que provocó que la otra persona sacara la pistola y le disparara y acabara con su vida.
Andamos, dicen muchos, llevándolo un poco ya más a la práctica para ir combinando la parte profesional con lo que enfrentamos el día a día en la calle, en el tráfico, en el endemoniado tráfico, dicen otros por ahí. Pero es que andamos, dicen, de mecha corta todos. No aguantamos, pero ni la brisa. ¿Qué pasa? Y por eso en la campaña de Radio América, Frenemos las Tragedias y la Conciencia Vial, ¿será posible que comencemos a poner en práctica retos como el que propone Radio América en su campaña? Por ejemplo, ¿será que hoy me voy a proponer, por ejemplo, cederle el paso a unas 3 o 4 o 5 personas, aunque yo lleve la preferencia? Podría comenzar, de repente no logre hacerlo, llegar al número 5, ni al número 4, con 1, 2 o más veces que intente, probablemente estemos creando un hábito de higiene mental al volante. ¿Es posible? Sí es posible, ¿verdad? Pero tiene que ver con la perseverancia de la persona que lo está practicando. Hay algo que nosotros le llamamos terapia cognitiva conductual, y uno de los propósitos de la terapia cognitiva conductual es generar cambios en su conducta que de repente estamos muy acostumbrados a hacer. Y muchas veces tenemos ese reto de cortar esa rutina, ¿verdad? Pero sí se puede lograr. Pero es la voluntad y la determinación de la persona que lo esté practicando. No tenemos esa tolerancia para ver resultados a largo plazo, sino que los queremos inmediatos, si es posible, en el microsegundo que lo estamos pensando, sin necesidad de esforzarnos. Y ese es uno de los hechos por los cuales ocurrió ese incidente del cual usted me está hablando, sobre lastimosamente la persona que falleció. Su impulsividad es tan grande que no la puede controlar, que él no le importó crear ese daño, pero también se está autolesionando a sí mismo. Porque ya una vez que empiece a crear esa conciencia, realmente se va a empezar a cuestionar sus acciones. No solamente perjudicó a una persona, perjudicó a la familia de esa persona y perjudicó a su misma familia. Los hábitos son rutinas que nosotros podemos crear, que nosotros podemos implementar. Y parte de nuestra salud mental tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida nos proporciona esa paz, ese equilibrio, esa tranquilidad. ¿Que tenemos esas preocupaciones? Sí. ¿Tenemos esos enojos? También. Tenemos el derecho a tener todas esas emociones. En sí no son malas. Cada una de las emociones, cada una de los sentimientos o reacciones que tenemos en nuestro físico tienen un propósito, que es regular, procesar, aceptar y buscar una solución para lo que estamos experimentando y sintiendo. Muy bien. Melissa, otro escenario práctico que en nuestra campaña, ¿no? Bueno, en 3 años, más de 3 años ya de estar en esta campaña, que es la más extendida a nivel de medios de comunicación, nos va educando a nosotros mismos y vamos cambiando incluso en el proceso nuestra forma de conducir un poco más responsable. Algo que suele ocurrir, voy en mi carril, alguien en un descuido se me metió su vehículo, me tiró el carro, como literalmente decimos, me tiró el carro encima. ¿Cómo controlo el impulso? Porque mi impulso primario me dice, adelantarle y andar, atravesátele adelante para que vea lo que se siente, para que entonces valore lo que te hizo. Pero estamos ante el reto entonces de comenzar a ver si podemos dejar pasar 1, 2 veces que nos tiren el vehículo. Son hábitos que es posible comenzar a practicar. Sí, Mauri, es una práctica que sí es viable, que usted reconozca que puede hacerlo. Primero, como lo dice Tami, toma el tiempo de la determinación y la decisión para poderlo hacer, la voluntad que usted tenga, porque es importante, por ejemplo, que si yo tengo conciencia vial, si yo sé que vivimos en un caos como tal, y mi aporte,
mi pequeño aporte va a hacer cambios y que este aporte no lo haga yo, sino que más personas, se va a poder ver un cambio significativo. Normalmente nuestros impulsos hacen que pensemos solo en mí, ese instinto, como lo hemos venido hablando, y la poca tolerancia y nuestra ira nos hagan hacer acciones de las cuales después nos podemos arrepentir y podemos tener esa conciencia, pero en ese momento de la emoción como tal no pensamos en las consecuencias, sino que nos creemos jueces y queremos dar una lección de vida. Sin embargo, la parte de la inteligencia emocional es eso, tomar la reflexión qué va a pasar si yo actúo de esa manera. Algo que funciona mucho, Mauricio, es que nosotros podamos decir alto en voz alta antes de hacer una acción y poder racionalizar qué es lo que va a pasar si yo hago esa acción. Si yo tengo ese impulso de querer irme y adelantarme y atravesármele al carro, es bueno decirlo en voz alta, alto, y poder decir alto, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿En qué me beneficio? ¿En qué le ayudo a esta persona? ¿O cuál es mi ego quizás para poder alimentarlo de hacer lo que yo estoy queriendo hacer? ¿No va a tener algún efecto, sí o no? Muchas veces puede ser que no, la otra persona también puede que tenga represalias o que tenga la misma conducta impulsiva y pueda generar otro tipo de conflicto. Pero si yo lo puedo hacer, no hay que esperar que los demás lo hagan, ¿verdad? Empecemos por cambios internos y ahí empieza la parte de cuánta empatía tengo yo, cuánta empatía puedo ver en mis pues, ciudadanos, no sé, en mis colegas de tránsito, porque andamos todos quizás en la misma movilización, y poder ceder el paso con uno, tal vez no con 5, pero empecemos con uno. Podemos empezar con una motocicleta, con un vehículo y poco a poco ir haciendo ese hábito. Es parte de lo que mencionaba Tami, ¿verdad? Prácticas como las técnicas de cognitivo conductual que nosotros utilizamos como psicólogos, pero que pueden ser prácticas utilizadas desde mi conciencia como persona para poder mejorar esta situación. En talleres de autoayuda sobre este tema, porque hay temas es interesante cómo distintos grupos se conforman ahora en la sociedad también con la tecnología. Y yo escuchaba en algunos de estos, algunos conductores decir, en el momento en que me rebasan o me quitan el derecho de vía, siento una cólera, una ira en el momento. Es como el check que se enciende automáticamente de un solo. Se encendió, estoy ya al borde. Pero luego decía, me sirve pensar que de aquí a 2 o 3 cuadras, que deje que este tipo que me rebasó, que me quitó el derecho, avance, que lo deje ir, también automáticamente empezará a bajar ese resentimiento, ese ego dañado, herido, y voy entonces a pensar con un poco más de racionalidad también. Eso se debe a la estimulación. Hay diferentes tipos de resultados para un estímulo. En sí, nosotros no podemos realmente adivinar cuál va a ser el resultado de algo que hacemos. Siempre va a haber una sorpresa que no vamos a calcular. Y esa es la razón por la cual podemos encontrar diferentes tipos de resultados. Esta persona de repente estalló, tiene ese impulso. Pero de repente al recibir el estímulo de que se fue 2 cuadras, 4 cuadras, de repente tiene una reacción distinta. Pero también tiene mucho que ver con la forma en que nosotros procesamos ese pensamiento. Algo que sí podemos crear es modificar la forma en que pensamos para no justificar las acciones que queremos realizar. Y principalmente también es tratar de ver el impacto que pueden hacer esos pensamientos que se empiezan a generar en nuestra mente. Nuestra mente es bonita, es increíble y nos crea unas sorpresas inimaginables, ¿verdad? Pero el límite, quien pone en esos pensamientos, en cómo procesa nuestro cerebro, somos nosotros mismos. Y si nosotros permitimos que esa forma de pensar se siga fomentando y sigan surgiendo otro tipo de pensamientos similares, empezamos a ser autodestructivos con nosotros mismos, que se viene a reflejar alrededor.
en las demás personas, en los demás conductores. Tal vez no queríamos pensar de esa manera, pero subconscientemente permitimos que crecieran esos pensamientos. Y esa es una de las diferentes herramientas que también podríamos empezar. Cambiar la forma en que pensamos, cambiar el estilo y las opciones que queremos buscar. Porque si nosotros empezamos a generar cambios en la forma en que pensamos, vamos a querer actuar de una manera distinta. Y como las otras personas están observando cómo estamos cambiando y de manera positiva, increíble o admirable, esa persona también va a querer seguirnos y va a querer seguir nuestro ejemplo, que viene a ser lo que es el efecto multiplicador. Y va junto con su propuesta aquí de Radio América, querer generar ese cambio de 1, 2, 3 veces. Lo va a practicar una persona, lo va a practicar una segunda, lo va a practicar una tercera persona. Y ya no es una, sino que son varios. Y esa es una de las técnicas del efecto multiplicador. Y no necesariamente tienen que ser cosas grandes. Comencemos con las cosas pequeñas. Aquellas cosas que sí podemos controlar. Por ejemplo, el tiempo en que salimos. ¿Cuánto nos vamos a tardar de ir de un lugar a otro? Sabemos que va a haber tráfico, sabemos que puede llover, puede haber una detención policial. ¿Cuántas horas o cuántos minutos necesito yo ir o salir antes para yo llegar a mi destino? Me evito el estrés, me evito la preocupación, me evito el enojarme. Solamente con planificar mi salida antes de yo subirme al carro y salir. Definitivamente. Ese es el propósito de nuestra campaña, precisamente crear hábitos, retomar valores, ponerlos en práctica para tener una movilidad más segura en nuestras calles. Comencemos desde hoy, comencemos mañana. No importa si no logramos la meta. Propongámonos hacerlo una vez, ceder el paso una vez. Probablemente esa sensación liberadora al final del día de saber que hoy controlé 1, 2 o 3 impulsos negativos me pueden haber ahorrado cualquier cantidad de problemas y que al final del día se siente una sensación liberadora de saber que he comenzado a actuar diferente. Creo que ese es un buen principio motivador de nuestra campaña también para hacer cambios inmediatos y que estamos tan necesitados por el tipo de tráfico que tenemos y la cantidad de accidentes que tenemos a diario. Así que vamos a continuar dialogando sobre estos temas. Son técnicas importantes. Está también, por supuesto, el tema de la convivencia, el aprender a coexistir con otros en espacios limitados. Nuestras calles no están diseñadas precisamente para la cantidad de vehículos que hay en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en otras ciudades principales. Pero hay un principio de coexistencia que nos dice que tenemos entonces que aprender a convivir con tanto vehículo, con tanto conductor y con tanta desesperación y ansiedad también. Para ello, tenemos que encontrar un acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué estamos nosotros permitido o lo que podemos tolerar? Pero también tenemos otras herramientas. Tenemos a las mismas leyes de tránsito que nos pueden ayudar. Pero no tenemos ese valor, no tenemos ese respeto por las señales de tránsito ni por las leyes de tránsito. Como no tenemos ese respeto, incumplimos realmente y creamos esa zona de conflicto. Sabemos que tenemos que presentar el espacio, sabemos que tenemos que detenernos cuando está el derecho de vía de la otra persona, sabemos que tenemos que detenernos cuando están los semáforos, pero no respetamos esas leyes. Nos da la necesidad de desafiar esa ley y decir, yo puedo implementar mi propia ley.
Pero si realmente nosotros respetamos el espacio de convivencia, no solamente de mí, sino de las demás personas y del espacio también, porque el espacio también merece su respeto. Claro. Normalmente toda persona que conduce, por ejemplo, una motocicleta, estamos siempre prestos, por ejemplo, a decir, no, es que se meten, es que ellos no respetan. Pero la pregunta es, ¿vamos a quedarnos solo en ese papel de juzgadores de la conducta, entre comillas, equivocada que nosotros creemos tienen los demás, sin antes revisar a fondo y a conciencia, con autocrítica, cómo estoy yo manejando? ¿Cómo estoy yo respetando o no el espacio del que va adelante? Ya sea un automotor, ya sea un motociclista, ya sea un ciclista. Creo que es importante seguir abordando estos temas. Vamos a continuar hablando también. Muchas gracias de nuevo por su valioso aporte y pues a tomar en cuenta y a poner en práctica cuanto antes esas técnicas, ¿no? Muchas gracias por habernos invitado. Estamos aquí presentes para lo que usted necesite. Un gusto haberlo conocido también. Muy amable. Gracias, Melissa. Con Mary estamos pues permanentemente dialogando de todos estos temas de salud mental, pero en esta ocasión nos estamos enfocando en el tema de la conducción, que es tan necesaria. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Mauricio, y vamos a ser partícipes de esta campaña que Radio América tiene y la vamos a socializar también en nuestros equipos y también con las personas que nos están viendo. Por supuesto. Nos sumamos. Gracias. Sepan que este es un trabajo colaborativo, no de ahora. Con Cruz Roja Hondureña estamos trabajando desde hace más de 3 años que comenzamos con esta idea. Fuimos a plantearla, una campaña propositiva, innovadora, la más extendida en el tiempo, que no solo se limita a spots publicitarios, sino que buscamos educación en valores y no solo transmitirlos, sino la manera de ponerlos en práctica. Hasta luego y hasta una próxima ocasión. Escucha este y más contenido de interés en Podcast Radio América HN, en Spotify, Deezer, YouTube Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.